Buenas noches, mi nombre es Peter Lucena. Vengo a hablar sobre los ejercicios de la electroestática. En principio, número uno, tenemos el campo magnético y la ley de Biot-Savart. El concepto dice que el campo magnético es un campo de fuerza vectorial generado por cargas eléctricas en movimiento, que serían las corrientes eléctricas. La ley de Biot-Savart es una ley fundamental en el magnetismo, que permite calcular el campo magnético B generado por un segmento infinitesimal de corriente, diferencial de S, en su punto del espacio. El enunciado nos dice, el campo magnético elemental dB, producido por un elemento de corriente y por diferencial de S en el punto P es directamente proporcional a la corriente I y la longitud del segmento, directamente proporcional al seno del ángulo diferencial entre diferencial de S y el vector unitario, R que apunta desde la diferencial de S hasta el punto P. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r entre diferencial de S y P. Las fórmulas para las unidades, en la forma vectorial, tenemos que es diferencial de B, donde la permeabilidad magnética del vacío es esta fórmula, la corriente eléctrica que se mide en amperios, el vector diferencial de longitud en la dirección de la corriente que se mide en metros, el vector unitario desde la diferencial de S hasta el punto P, R, que es la distancia de S hasta P, y el dB, la diferencial dB, que es el campo magnético diferencial, que se enuncia como Tesla o simplemente la T. Para la forma escalar, que se utilizaría en magnitud, tenemos que la fórmula de campo magnético, que es igual a permeabilidad magnética sobre 4pi, la corriente eléctrica, que se multiplica por el vector diferencial, y el seno del diferencial sobre la distancia al cuadrado. El campo magnético total, B, se obtiene integrando esta expresión a lo largo de todo el conductor. Tendríamos B, integral que integra el campo magnético. Para los casos específicos, el ejercicio, tenemos un conductor recto de longitud finita. Para calcular el campo magnético en un punto P a una distancia perpendicular A de un conductor recto de longitud finita, utilizaremos B, que es igual a permeabilidad magnética sobre 4pi de A. Esto lo multiplicamos por el coseno de diferencial de 1 menos coseno diferencial de 2. Donde diferencial de 1 y diferencial de 2 son los ángulos que forman las líneas que van desde el punto P hasta los extremos del conductor. Medidas respecto a la dirección de la corriente. B es como conductor recto muy largo. En este caso límite donde diferencial de 1 es más o menos igual a 0 grados y diferencial de 2 es más o menos 180 grados. La fórmula se simplifica a B sobre B, que es igual a permeabilidad de la corriente sobre 2pi de A, donde a las distancias perpendiculares desde el conductor hasta el punto P, la dirección del campo se determina utilizando la regla de mano derecha para un conductor recto. Si el pulgar apunta a la dirección de la corriente, los dedos curvados indican el sentido de las líneas del campo magnético. El ejercicio para este enunciado, que es el campo magnético y la ley de Biot-Savart, ponemos en contexto un cable de transmisión de energía eléctrica considerado de longitud infinita, que transporta corriente de 15 amperios en la dirección de Z. El problema que tenemos es calcular el campo magnético de B, que sería la magnitud, la dirección y el sentido en un punto ubicado a una distancia perpendicular de 10 centímetros del cable sobre el eje X positivo. Tenemos el plano cartesiano, donde el cable está sobre Z. La fórmula para sacar los cálculos es la que vimos arriba, en el cual sustituimos los valores y tenemos que el resultado de la magnitud es B, que es igual a 3.0 por X a la menos 10t. Yo ya monté el plano para no alargar más la extensión, la explicación. Y así quedaría en el plano cartesiano. Vamos al caso número 2.
el ejercicio, el tema número 2, que sería el flujo magnético. El flujo magnético es una medida de la cantidad total del campo magnético que atraviesa una superficie determinada. Conceptualmente es proporcional al número de líneas de campo magnético que pasan a través de esta área. El enunciado nos dice que el flujo magnético a través de un elemento de área de A es el producto escalar del campo magnético B y el vector de área de A. La fórmula. La fórmula general para integral de superficie es Webb, que integra a SB por dA, donde B es el campo magnético, el dA es el vector diferencial de área, cuya magnitud es dA y cuya dirección es perpendicular a la superficie. Y Webb es el flujo magnético. Las unidades se toman como un Webb, que es igual a un T sobre metro cuadrado, por metro cuadrado, perdón. Caso de campo uniforme y superficie plana. Si el campo B es uniforme y la superficie es plana, la integral solo se reduce al flujo magnético, que es igual al campo magnético de A por el coseno diferencial, donde el diferencial es el ángulo entre el vector y el campo magnético B y el vector de área A. El caso específico para este contenido es el flujo a través de una espira cerca de un conductor infinito. Este es un caso importante porque el campo magnético no es uniforme a lo largo de la superficie de la espira. En contexto, tenemos un alambre infinito que produce un campo B y una espira rectangular plana, la superficie a través de la cual se calcula el flujo. El análisis para este ejercicio es: el campo magnético del alambre infinito es B, que es igual a la permeabilidad magnética de la corriente del cable sobre 2pi de A, donde R es la distancia perpendicular al cable. Si la espira rectangular se coloca paralela al cable, el campo B atraviesa la espira. Dado que B depende de R y R varía a lo largo del ancho de la espira, se debe usar la integral de flujo. Se toma un elemento de la diferencial de A como una pequeña tira rectangular de longitud y el y ancho de dr. La diferencial de A es igual a la longitud por la diferencial de R y el vector diferencial de A es perpendicular a la superficie. Si la espira y el cable son coplanares, el campo B es perpendicular al plano espiral de la espira coseno diferencial de 1. La fórmula que utilizaremos son estas, donde L es la longitud de la espira paralela al cable, R1 es la distancia del cable al lado más cercano y R2 es la distancia del cable al lado más lejano. Para aplicarlo en forma de ejercicio, ponemos en contexto un alambre infinito, perdón, que conduce una corriente de 20 amperios, una espira rectangular de 30 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, que está colocada coplanaramente. El lado de 30 centímetros es paralelo al cable y el lado más cercano está a una distancia de R1, que es igual a 5 centímetros del cable. Para este problema debemos calcular el flujo magnético total a través de la espira. Ok, la solución, basándonos en la guía, acomodamos los datos donde la corriente es de 20 amperios, la longitud es de 0,30 metros o 30 centímetros, la distancia de R1 entre el cable y el rectángulo es de 5 centímetros y R2, que es igual a R1 más un Webb, que nos da 0,15 metros. La fórmula a usar la fórmula a usar es la fórmula logarítmica para la espira rectangular. Para el cálculo sustituimos los valores y el resultado nos da que el flujo magnético es igual a 1,2 por 10 a la menos 6 T por metro cuadrado. Ok, presento el segundo montado en un plano. Y ok, creo que eso sería todo.